palmas al Señor. Aleluya, que el Señor les bendiga. La gloria, aleluya, es siempre de Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de alabanza a Dios? Porque Él es bueno, Él es poderoso, Él es grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Verdaderamente estamos contentos y bendecidos de poder estar en esta tarde con ustedes. Dios bendiga a nuestro pastor Roberto, quien ha tenido la gentileza junto a su familia de hospedarnos, de darnos comida, de darnos pupusa. Aleluya, hermano, y nos hemos gozado con esas pupusas. Amén, que el Señor le bendiga. Y también a mi hermano José Lázaro, quien ha tenido la gentileza de hospedarnos en Guatemala y nos ha dado tortillas. Y gloria a Dios por esas tortillas también. Amén, y nos ha traído hasta linda tierra. Bendecimos a la congregación, a nuestros hermanos que estaban en la alabanza, a nuestro pastor local. Que el Señor de paz le bendiga en gran manera. Amén. Eso es, déselo fuerte para el Señor. Reciban el cariño de mi esposa, de mis hijas, de la congregación allá en Santiago de Chile. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor. Le voy a invitar que tenga la gentileza de abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Vamos a leer el verso 8, el verso 9 y el verso 10. Y vamos a compartir una palabra que hemos titulado Fe para ser sanado. Yo no sé si usted tiene la costumbre de que cuando la comida sabe rica, sabe buena, se come 2 platos. Yo no sé si, amén, ¿cuántos? Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Y en la mañana estuvimos compartiendo esta palabra, amén, y quiero compartirla nuevamente con ustedes. Tempranito junto a nuestro hermano José, estuvimos viajando al lugar de San Marcos. Estuvimos ahí en la mañana compartiendo la palabra y ahora con alegría y gozo estamos con ustedes. Dios bendiga esta lluvia, hermano, amén. Y Dios bendiga a todos, amén. ¿Dónde está la iglesia Faro de Luz? Aleluya. Que la lluvia no le apagó el fuego, gloria a Dios. Y pudieron llegar a la casa del Señor, amén. Leemos palabra de Dios para la gloria y la honra de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted que está despierto dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué es lo que tenía? Fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Tome su asiento, mi amado hermano, y permítame compartir en este instante la palabra del Señor. De momento nos preguntamos, y no solamente nosotros como hijos de Dios, sino que es una pregunta que mayoritariamente surge en los amigos, en los que no conocen del Señor, en los que no sirven en el Evangelio. Ellos preguntan por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanta maldad, por qué hay tantas personas que están enfermas, por qué hay tanta miseria y dónde está Dios cuando ocurren estas cosas. Yo no sé si usted se ha planteado esa pregunta. Bueno, y en medio de toda la miseria que vive la humanidad, Dios está donde siempre Él ha estado. Él está en su gloria, Él está sentado en su trono. Y dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Y nos preguntamos, ¿por qué si la gente está enferma no recibe sanidad? ¿Por qué si la gente está pobre no recibe la provisión? ¿Por qué si la gente está en la miseria no recibe la ayuda de Dios? Es que yo le quiero decir en esta hora de la tarde que lo que mueve la mano de Dios no son nuestros problemas, que lo que mueve la mano de Dios no es nuestra enfermedad, que lo que mueve la mano de Dios no es la pobreza, no es la miseria que puede tener el hombre. Si hay algo que mueve la mano de Dios, eso se llama, hermano, fe. Aleluya, eso se llama fe. Y cuando usted tiene fe, aleluya, hermano,
hermano, Dios se mueve a favor de su vida. Yo no sé si la iglesia Faro de Luz en esta tarde tiene, aleluya, fe. El que tiene fe avanza, el que tiene fe camina, el que tiene fe, aleluya, permanece. El que tiene fe en medio de la prueba no retrocede, sino que sigue caminando. Aleluya. Y lo que mueve la mano de Dios no son nuestros problemas, no es la carencia económica, no son las necesidades que pasamos en esta vida. Lo que mueve la mano de Dios a favor de su iglesia es la fe. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 8, dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No importa si tú cantas bonito, no importa si vistes bien para el culto, no importa si tienes la Biblia más grande, pero si no tienes fe no vas a agradar a Dios. ¿Y sabe por qué este culto está bueno? ¿Sabe por qué este culto está encendido? Porque aquí hay gente, aleluya, que alaba a Dios y lo alaba con fe. Aquí hay gente que le cree a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen fe? Oh, aleluya. Y yo te digo algo, mi amado hermano, tú tienes fe, pero en esta tarde nuestra fe va a ser solidificada. Aleluya. Ya me dieron ganas de predicar. Cristo vive. El libro de los Hechos nos muestra la expansión triunfante del evangelio mediante el poder del Espíritu de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Señor, sin su presencia, sin su palabra, no somos nada. Y la iglesia fue revestida del Espíritu de Dios. Y comenzaron un trabajo de evangelización. Dios les bendiga, hermano. Veía a todos los misioneros que tienen en diferentes lugares. Honra y gloria, aleluya, hermano, al Señor por la labor que ustedes están desarrollando. Y mientras esté el Espíritu Santo en medio de su pueblo, en medio de nuestros pastores, en medio de nuestros predicadores, esa iglesia no va a estar en retroceso, esa iglesia no va a estar acobardada, esa iglesia no va a estar con miedo, esa iglesia no va a caminar con incertidumbre. ¿Sabe cómo va a caminar? Aleluya, esa iglesia confiando en Dios y en su palabra. Y cuando vengan barreras, y cuando vengan obstáculos, y cuando vengan muros, daremos honra y gloria a Dios, porque Él abrirá camino, porque Él abrirá surco, porque Él derribará esos muros. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Por eso que en medio de la prueba no te desanimes, confía en el Señor, espera en Él, dice la Biblia, y Él hará. Y cuando el Espíritu desciende sobre la iglesia comienza a avanzar. Dice la historia que el libro de los Hechos cubre los primeros 30 años del cristianismo, donde se inicia el trabajo de la predicación de la palabra desde Jerusalén y llegando hasta Roma. Solamente en el libro de los Hechos se mencionan 32 países, se mencionan 54 ciudades y se mencionan 9 islas del Mediterráneo. No había radio, no había televisión, no había YouTube, Facebook, Instagram ni TikTok. Aleluya. Pero ¿por qué la iglesia avanzaba? Porque la iglesia tenía esa unción poderosa. Oh, aleluya. Tenía el poder de Dios. Ese poder que no solamente nos hace glorificar, ese poder que no solamente nos hace saltar, ese poder que, aleluya, que nos da la fortaleza para estar en el campo de batalla, para estar de pie. Yo no sé cuánto en esta hora arracatará quieren estar de pie, quieren estar de pie. Que no te gane el miedo, que no te ganen los demonios, que no te gane la enfermedad, que no te gane la pobreza. Arracatará, basótara la bacalla. Que no te ganen los miedos, amado hermano. Toma asiento todavía. Cristo vive. Si usted dice amén fuerte, yo no me asusto. Aleluya. Y el Espíritu de Dios comienza a obrar en la iglesia, llegando desde Jerusalén hasta Roma, como le decía con anterioridad, pasando por 32 países, por 54 ciudades, por 9 islas del Mediterráneo. Cada vez que se predicaba la palabra,
había un objetivo principal y común, que era que todos los hombres reconocieran a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Para esto las personas tenían que convertirse y tenían que arrepentirse de sus pecados. El Señor vino a los mentirosos, el Señor vino a los envidiosos, el Señor vino a los hipócritas, el Señor vino a los que le gusta dividir, el Señor vino a gente mala, a gente chismosa, a gente como nosotros. Usted pensaba que era bueno. No. Y esas personas fueron alcanzadas por el poder de la palabra. Cuando una persona experimenta el verdadero arrepentimiento, déjeme decirle que el verdadero arrepentimiento tiene un hermano gemelo que se llama el perdón. Si usted se arrepintió de su vida de pecado con todo el corazón, rápidamente el Señor le perdonó y el Señor le amó. Le amó tal como estaba, aleluya, tal como usted llegó, con su vocabulario, con su manera de ser, con su manera de vestir, con su manera de analizar las cosas. Así tal cual llegamos, Dios nos amó. Pero bajo ese mismo amor es que Dios no quiere dejarnos como hemos llegado. Por eso nos invita a leer la palabra y a crecer en el evangelio, a madurar y a solidificar, escúcheme bien, nuestra fe. Cada vez que la palabra era predicada se cumplía este objetivo. Los perdidos eran salvados, pero los que estaban perdidos, aleluya hermano, también tenían ciertas complicaciones. Algunos estaban en estado de vulnerabilidad, otros estaban con enfermedades terminales, otros estaban muertos, aleluya, en delitos y en pecado. Y cada vez que se manifestaba el poder de Dios, no solamente recibían salvación, dice la Biblia que el que estaba cautivo era liberado, que el que estaba enfermo era sanado. El Señor, aleluya hermano, le dio poder a la iglesia, y por eso usted tiene que entender que la iglesia de Cristo es una iglesia de poder. Y dentro de todos estos viajes, la Biblia nos va relatando algunos sucesos y milagros, aleluya, hermanos, donde Dios se glorificó. En cada uno de estos momentos, tanto de salvación, de liberación y de sanidad, había un elemento indispensable, amén, y ese elemento se llama la fe. Por eso le vuelvo a repetir, podemos tener buena amplificación, podemos tener una buena iglesia, podemos vestir e inclusive podemos hablar de lo más bien, pero si no tenemos fe, el Señor no va a hacer nada. Porque para que el Señor mueva su mano, se requiere que nosotros tengamos fe. Y aquí nos encontramos con este relato, donde también se nos presenta esta idea del Señor, donde Él no solamente quiere salvar al perdido, sino que también quiere libertar al cautivo y quiere sanar al enfermo. En la cruz del Calvario, el Señor, aleluya, salvó nuestra alma, libertó nuestro espíritu y sanó nuestro cuerpo. El profeta Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de sanidad y cuando ungimos a los enfermos y cuando proclamamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús, no nos estamos distanciando de la palabra ni de los propósitos del Señor, porque la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de qué, de médico. ¿Y el Señor a qué vino? El Señor vino a lo enfermo, el Señor vino a lo débil, el Señor vino a lo menospreciado. ¿Y cuánto levantan la mano y dicen amén? Porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, el Señor apareció a mi vida. No podía dormir, estaba enfermo, con crisis de pánico, estaba con depresión, estaba en estado de vulnerabilidad, estaba pobre, sin oportunidades, sin dinero, sin colaboradores, sin ayuda, solo, aleluya, angustiado, gloria a Dios, con miedo. Pero apareció el Hijo de Dios y rompió todas mis cadenas. Y antes no podía levantar las manos, y hoy día la levanto. Antes caminaba con miedo, hoy día camino confiado. Aleluya, ¿por qué? Porque había algo que nos distanciaba de Dios, y eso se llama pecado. Aleluya, hermano. Pero cuando nosotros renunciamos a la vida pecaminosa, en ti y en mí se enciende y se prende, aleluya, la verdadera vida.
Cristo vive. Y aquí nos encontramos con un relato y un milagro. Este hombre tiene ciertas características. La Biblia nos habla del lugar donde él se encontraba. Se encontraba en Listra. La Biblia nos dice que este hombre estaba sentado. La Biblia dice que para este hombre todos los días eran iguales. No como nosotros que vamos de gloria. No como nosotros que el evangelio es novedad de vida. Aleluya. No solamente para él todos los días eran iguales, sino que estaba impotente físicamente y a la luz de las personas, este hombre no tenía nada interesante. Es que si tú no tenías a Cristo en el corazón, no tenías nada que contar. ¿Qué iba a contar? Aleluya. Si nosotros tenemos vida cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué los días de este varón eran así? La Biblia nos dice que este hombre tenía una enfermedad y estaba imposibilitado en los pies. Tenía tuchidos los pies y en sus pies estaba el defecto físico, aleluya, que lo limitaba, no solamente, aleluya hermano, para poder caminar, sino que esta enfermedad también lo limitaba como persona. La Biblia nos dice que estaba recientemente con este problema, sino que la palabra de Dios apunta a que este varón era cojo de nacimiento. La enfermedad que tenía en sus pies no era algo reciente. Él había nacido lamentablemente con esta desgracia y por nacer con esta desgracia él tuvo una niñez totalmente distinta a sus padres. Los otros niños jugaban, los otros niños corrían, los otros niños disfrutaban, aleluya, gloria a Dios, de su niñez, pero él no podía correr. Él todos los días estaba sentado, él todos los días estaba imposibilitado de los pies. Sus amigos crecían y él seguía sentado, sus amigos formaban familia y él seguía sentado. Yo no sé si tú te has sentido a ti así. Veas a las personas que avanzan, ve a las personas que alcanzan meta, ve a las personas que alcanzan objetivos y tú te sientes que estás imposibilitado, que no puedes caminar, que no surge, que no tienes la capacidad de poder levantarte. No solamente este niño tenía promesa, no solamente este cojo de nacimiento tuvo, aleluya, tristeza en su niñez, sino que también esta tristeza la tenían los padres. Los padres tenían que ver cómo su hijo sufría, cómo su hijo, aleluya, producto de este problema en sus pies, aleluya, tenía tristeza. No solamente dice esto la Biblia, sino que la Biblia dice que este cojo jamás había andado. Está acá, ¿cierto? Diga amén. A pesar de que su deseo era caminar, él jamás había andado. No solamente él estaba imposibilitado físicamente, no solamente estaba limitado como persona, sino que la ciencia médica de aquel entonces también estaba limitada y no estaba la oportunidad para que él pudiera caminar o pudiera desarrollarse, desenvolverse sin que alguien le ayudara. Dependía de otras personas. Su deseo era caminar, pero no podía. Y cuando nosotros que tenemos fe, corte esa parte y la volvemos a hacer. Y nosotros que tenemos fe, amén, aleluya, entendemos que ante esas imposibilidades, el único que puede hacer algo, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Y cuando Jesús hace algo en nuestra vida, eso se llama milagro. Mire, aleluya, al lado suyo, atrás, adelante, y ahí hay un milagro de Dios. Amén, ahí hay un milagro de Dios. Por lo tanto, aquí se requiere de algo para que esta persona pueda caminar y se requiere de un milagro. Y este milagro ocurre. La Biblia dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pero aquí ocurre una transición.
Aquí ocurre un cambio. Sépase usted que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de cambio. Es un evangelio de poder. Es un evangelio de salvación. Es un evangelio de transformación. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba predicando, y mientras él predicaba, este cojo le oyó hablar. ¿Sabe usted que en este texto que hemos leído no se dice precisamente qué es lo que el apóstol predicaba? Pero cuando nosotros leemos las cartas de Pablo en Romanos, en Gálatas y en Corintios, el apóstol Pablo dice que una sola cosa se ha propuesto en su corazón: predicar y anunciar, y es ciertamente a Cristo, pero a este Cristo crucificado y a este Cristo que ha resucitado. Recordará usted que los fariseos vinieron delante de Jesús, y ¿qué es lo que le pedían los fariseos? Los fariseos, para creer en Jesús, le pedían señales, y eso también lo dice el apóstol Pablo. Los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero el apóstol Pablo dice, aleluya, que él, aleluya, prefiere predicar a este Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero, para el mundo gentil esto es locura, pero para nosotros, la iglesia de Cristo, para nosotros, la iglesia Faro de Luz, entendemos que Cristo es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es poder, Él es poder, Él es poder de Dios. Aleluya. Y si bien es cierto, no dice de manera explícita qué es lo que predicaba el apóstol Pablo, al leer sus cartas entendemos que él hablaba de la salvación, del perdón, del arrepentimiento y la necesidad imperante que tiene el hombre de venir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo predicaba lleno de fuerza, lleno de fe, con una convicción, porque el apóstol en una de sus cartas dice, yo sé en quién he creído. Él tenía fe para poder predicar la palabra aún en las situaciones más complejas de su vida. Lo vemos predicando la palabra. Y cuando está en la cárcel, él hace esta palabra, hermano, que la tenemos marcada en el corazón, porque él está preso, él está detenido, pero él dice, mas la palabra de Dios no está presa. Aleluya. Y tenía una fe, y cuando tú tienes fe, escúcheme bien, ¿sabes lo que transmites tú? Tú transmites fe. Amén. Aleluya. Y Pablo está predicando, amén, con toda esa vehemencia, con toda esa pasión, de tal manera que este varón, a pesar de que no podía caminar, sí podía escuchar, sí podía ver, sí podía prestar atención. Y cuando el apóstol está predicando, se genera un contacto visual con este hombre cojo. En Chile nosotros cantamos un corito que dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que no es una mirada como la de nosotros. Recuerde que el hombre mira así y dijeron, y este es el predicador de Chile. Es lo que había. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Pero la mirada que le da el apóstol Pablo a este cojo es una mirada llena y saturada del poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora ocurre algo aquí bastante especial, porque mientras el apóstol Pablo predica y hace este contacto visual, el verso 9 dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos. ¿Y qué es lo que ve el apóstol Pablo? Y ve que tenía fe para ser sanado. Tenía fe. Una mirada llena del Espíritu Santo puede contribuir para que ocurran, escúcheme bien, milagros. Y este varón tenía fe, no solamente para escuchar la palabra, no solamente para creer en Jesús, sino que cuando predicaba, escuchaba predicar al apóstol Pablo acerca de la salvación y de cómo Jesucristo había resucitado, él empieza a decir, bueno, si ese Cristo es de poder y si ese Cristo resucitó, ¿qué
¿qué es para él el que me pueda sanar? Y mientras el apóstol Pablo predicaba, él se llenaba de fe. Y mientras el apóstol Pablo predicaba, él recibía la palabra. Y mientras el apóstol hablaba de Cristo, su corazón se encendía. Yo no sé cuánto en esta hora se están encendiendo. Vamos, levante su mano y diga amén. Vamos, levante su mano y dígale al Señor: necesito que en esta hora, aleluya, me enciendes. Necesitamos que el Señor nos encienda. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado. Este mensaje se llama fe para ser sanada. Aleluya, gloria a Dios. Parece que comieron hartas pupusas antes de venir al culto. Aleluya. Ahora aquí ocurre algo bastante particular, porque hay una actitud de parte del apóstol Pablo. Porque cuando el apóstol logra observar a través de este contacto visual que este cojo tiene fe para ser sanado, el apóstol Pablo gritó a gran voz. No gritó desde la emoción, ni tampoco lo que quiere demostrar es la fuerza que tiene él para gritar. Yo le quiero decir que si usted grita fuerte, pero no ora, es solamente bulla y grito. Y que si usted grita pero no busca de Dios, lo va a hacer desde la emoción. Y el apóstol Pablo no solamente mira a este varón con los ojos saturados del Espíritu de Dios, sino que también les dirige la palabra lleno de la vitalidad, lleno de la vitalidad. Era un grito saturado de poder y de fe. No era un grito para impresionar, ni mucho menos. Era un grito de emoción. Muchos gritan en este tiempo, pero no tienen fe. Y muchos quieren echar fuera, aleluya, a los demonios, a los brujos y a los hechiceros. Y lo quieren hacer a través de los gritos. Pero esa guerra espiritual no es una guerra de gritos. No es una guerra, aleluya, con nuestras armas. Es una guerra que para poder ganarla, aleluya, se requiere que estemos en santidad. Cuando tú estás en santidad, no hay diablo, no hay demonio, aleluya, no hay potestad que pueda, gloria a Dios, hacer a la iglesia retroceder. Iglesia, no le tengan miedo a los demonios. Iglesia, no le tengan miedo a los brujos. Iglesia, no le tengan miedo, aleluya, a los hechiceros, porque Dios no solamente tiene poder, Él tiene poder y lo tiene de sobra para poder vencer a las huestes de maldad. Pero guardémonos en santidad. Josué le decía al pueblo: santifiquémonos hoy, porque Dios mañana hará maravilla. Y ahí está el problema, que el pueblo quiere maravilla sin previamente haberse santificado. Que el pueblo quiere un Pentecostés sin previamente haberse preparado. Y cuando usted lee la palabra, usted logra darse cuenta que Pentecostés no era improvisado. Aleluya, Pentecostés estaba previamente organizado. Separaron el día, separaron la fecha, las cosas, la indumentaria, los alimentos que tenían que llevar. Y como si fuera poco, sellaron todo esto con espacios suficientes de oración. Entonces, cuando buscaron y hicieron todo lo posible, todo lo que estaba al alcance de sus manos, descendió el poder de Dios. Por eso que cuando usted venga al culto, organice su día. Amén. Que hay gente que se le ocurre hacer cosas justo el día que hay culto. Seguimos predicando mejor. Cristo vive. Ahora, yo lo decía esto en la mañana. La gente que no tiene fe no hace nada. La gente que no tiene fe no se esfuerza. ¿Cierto? De verdad que la lluvia estaba compleja. Pero hagámosla así a la lluvia. Igual vinimos. Lero, igual vinimos. Aleluya. Gloria. Hágala así. Aquí estamos, mire, con lluvia, gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos, con lluvia, pero diciendo gloria, con lluvia, pero diciendo aleluya. Nada nos detiene, nada nos detiene. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque no son nuestras fuerzas, son las fuerzas que Dios dispone en ti, son las fuerzas que Dios dispone en mí, cuando hay un corazón que es agradecido. Entonces, los que no tienen fe
De hecho, los que no tienen fe ni siquiera se había puesto a llover y ya no vinieron. Los que no tienen fe desde la mañana ya no querían venir. Los que tienen fe están acá. ¿Sabe usted, hermano, que los que tienen fe no solamente hacen lo posible, sino que la fe los hace hacer y avanzar aún en lo que es imposible? Los hombres y las mujeres que tienen fe, como la iglesia Faro de Luz, hacen más de lo que se les pide. Hacen más de lo que se les pide. Hay gente que viene a hacer aseo al templo y solamente hace aseo en el templo y no barra allá afuera, no barra la cocina, no limpia los baños, porque le dijeron que solamente tenía que hacer el aseo en el templo. Pero los que tienen fe van a limpiar hasta la casa de al frente. Dios bendiga a los que hacen aseo. Y Dios toque a los que ensucian. Amén. Amén. Las personas que tienen fe siempre van a hacer más de lo que se le pide. Amén. Porque cuando el apóstol Pablo hace este contacto visual con este hombre cojo, y luego él grita a gran voz, pero es una voz saturada del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que le dice a este cojo? Le dice, levántate. Le vuelvo a preguntar, no porque no tenga nada que decir, sino porque quiero hacerle énfasis a este relato. El apóstol Pablo le dice al cojo, levántate. Amén. ¿Qué es lo que tenía que hacer el cojo? Levantarse. Pero recién decíamos que los que tienen fe hacen más de lo que se les pide. Y cuando Pablo le dice a este cojo que se levante, y él tenía que haber hecho solamente esto, la Biblia dice que este cojo se puso, gloria a Dios, aleluya, a saltar, se puso a saltar, aleluya, se puso a glorificar el nombre de Dios. Yo no sé cuántos tienen fe en esta hora, yo no sé cuántos tienen fe. Oiga, si tú tienes fe, tú vas a comenzar, tú vas a comenzar a hacer más de lo que se le está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero esa fe? Yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa convicción, yo quiero hacer, aleluya, más de lo que se me está pidiendo. Yo veo que aquí algo sucede, el Espíritu de Dios. Aleluya. Arracataraba sotaralamakaya. Irracataraba sotaralamakay. La gente que tiene fe avanza. Arracataraba sotaralamakaya, siervo del Señor. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de las faltas de colaboradores, te dice el Espíritu de Dios en esta hora, avanza, avanza, te cubrimos en oración, avanza, Dios es contigo, avanza, 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 porque Dios estará contigo. Arracataraba sotaralamakaya. Dios me trajo de lejanas tierras, amado hermano, no para perder el tiempo. Dios me trajo para decirte que tienes que avanzar. Dios me trajo para decirte, aleluya, que ya no te estés quejando y que te levantes, aleluya, en pie de guerra, pero te levantes con fe. Aleluya, yo veo manos que están elevándose al cielo. Yo veo aquí una iglesia que le cree a Dios. Yo veo, aleluya, cómo se están rompiendo las cadenas. Yo veo que algo sucede en esta hora. Hay poder en la palabra de Dios. Este hombre saltó, este hombre anduvo, este hombre caminó. Fue cambiada su vida, fue cambiada sus limitaciones. Nunca más estuvo sentado, nunca más estuvo cojo, nunca más estuvo sin poder caminar.
Arracataraba, sotaralamakaya. Él hizo más de lo que se le pidió. ¿Sabes por qué? Arracataraba, sotaralamakaya. Porque el esfuerzo siempre es recompensado. Qué tremenda bendición nos tenía Dios. Por eso es que vino la lluvia. Por eso que estaba complejo el poder llegar a la casa de Dios. Pero mira lo que tenía Dios en esta hora. Para ti y para mí. El esfuerzo siempre es recompensado. Dios te bendiga, Dios te guarde, que no te quedaste en el hogar. Dios te bendiga, que a pesar de la lluvia tomaste tus cosas, tomaste la Biblia, viniste a adorar a Dios. Dios te bendiga, que estabas enfermo, aleluya, y a lo mejor podía haberte quedado en el hogar, pero viniste a la casa de Dios. Dios te bendiga, que está lleno de deuda, está lleno de problemas, está lleno de enfermedad, y sin embargo no te quedaste, viniste a alabar a Dios, viniste a glorificar a Dios, viniste a honrar el nombre de Jesús. Déjame decirte que tu esfuerzo es siempre recompensado. Por lo tanto, ¿qué impedía para este hombre ser sano? ¿Qué impide que Dios se mueva en esta hora? ¿Qué impide que Dios derribe esos muros? ¿Qué impide que llegue la provisión de Dios? ¿Qué impide que Dios sane? ¿Qué impide que Dios liberte? Lo que te falta, iglesia amada, no es más recursos. Lo que te falta, iglesia amada, aleluya, no es más dinero, no es una mejor casa. Lo que nos falta, iglesia amada, es poder creer en Dios. Levanta tu manito y dile al Señor: ábreme el apetito a la vida del Espíritu. Ábreme el apetito a la oración. Ábreme el apetito a la lectura de la palabra. Ábreme el apetito. Arracataraba, sotaralamakay. Arracataraba, sotaralamakay. Ahí está Dios. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios sanando. Ahí está Dios rompiendo las cadenas. Hay demonios que huyen. Hay principados que huyen bajo el poder y la autoridad de Dios. En el nombre de Jesús declaramos un avance. En el nombre de Jesús proclamamos victoria. En el nombre de Jesús ya no estamos con miedo. En el nombre de Jesús. Desesperado por ti. Hay poder. Con corazón. Nunca es demasiado tarde para un milagro, pero siempre es temprano para que Dios pueda realizarlo. Lo que mueve la mano de Dios no son nuestros problemas. Lo que mueve la mano de Dios no es nuestra enfermedad. Lo que mueve la mano de Dios no es nuestra escasez. Dígalo conmigo: lo que mueve la mano de Dios es la fe. Oh, adoremos a Dios, adoremos a Dios. Dígalo, dígalo. Eso es, dígalo, dígalo. Derrama tu gloria. Eso es, dígalo. Esperamos por ti. Dígalo. Espíritu Santo. Dígalo, Espíritu Santo, ven.
mis hijos. Espíritu de Dios, ven sobre mi economía. Espíritu de Dios, ven sobre mi salud. En este lugar. Ay, Dios le bendiga. Esto se puso. Yo he estado en otros cultos que cuando se derrama el poder de Dios, los músicos se ponen a cantar canciones de velorio. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Adorar a Dios. Déjeme orar un poquitito. No quiero dejar este lugar sin darle las gracias primeramente a Dios. Señor, quiero darle las gracias en esta hora de la tarde, porque este culto ha estado maravilloso. Se sigue moviendo tu presencia en este lugar. Yo te pido que tú puedas ungir a esta congregación. Yo le pido, Señor, que usted pueda sanar al que está enfermo, que usted pueda fortalecer al que está débil, que los que están en medio de la debilidad puedan entender y comprender que tu poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Oh, si usted está enfermo, levante su mano derecha y posiciónala donde está la enfermedad. Oh, gloria a Dios. Y vamos a orar al Señor, porque hemos hablado de sanidad. ¿Y cómo no vamos a orar por sanidad? Oh, Padre eterno, Señor, a través de su Hijo Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, quiero levantar un clamor de sanidad. Quiero levantar una oración de sanidad. Aquí está tu pueblo, Señor, con enfermedades. Hay dolores en el pecho, hay dolores en el vientre, hay dolores en la cabeza, hay dolores en la espalda, hay dolores en la garganta, hay dolores en la cabeza. Oh Padre mío, Señor, pero en esta hora vamos delante de tu presencia, porque este pueblo tiene fe, este pueblo tiene fe, este pueblo tiene fe, este pueblo tiene hambre de Dios, este pueblo tiene sed de Dios. Oramos para que usted pueda ungir desde la mollera hasta la planta de los pies. Fuera toda enfermedad, fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia, fuera todo cáncer, fuera todo dolor muscular, todo dolor de cabeza, todo problema de hipertensión, todo cáncer, aleluya, gloria a Dios, todo problema de salud fuera. En el nombre de Jesús. Como fuego. Y para el Dios que vive le damos honra y gloria. Como el Pentecostés.